Hola a todos, aquí Marianne una vez más con un nuevo capítulo del fanfic llamado Konosuba, el aventurero más débil. El autor se encontrará en la descripción. Capítulo 41. Sin llegar al final, ella se encontraba parada frente a la cascada donde tanto habían entrenado junto con Kazuma, mientras él se acercaba caminando desde atrás de ella. Ella, Kazuma, ¿no te parecen lindas las estrellas? Kazuma, las estrellas. Bueno, se ven bien, creo. Ella, no sabes apreciar lo más simple y bello de la vida. Kazuma, claro que sé apreciar lo sencillo de la vida, como poder descansar en un día libre o faltar al trabajo. Ella, eres un tonto, ven. Kazuma se acercó a ella y Kuaos estuvo lo suficiente cerca de ella. Esta le tendió la mano. Kazuma sabía lo que eso significaba, le hizo un gesto a su invitación y tomó su mano acercando sus dos cuerpos hasta estar casi pegados. Empezaron a bailar lentamente, no un baile frenético o algo llamativo, solo empezaron a dar vueltas con una música imaginaria mientras se miraban con una sonrisa amable. Kazuma, estás algo fría. Ella, sí, es porque estoy muerta. Kazuma, ya veo, es una lástima. Había muchas cosas que quería hacer antes de que te fueras. Ella, es algo egoísta decirlo de esa forma, ¿en realidad te habías enamorado de mí? Kazuma, por supuesto, quería acercarme a ti pero me invitabas. Ella, así. Kazuma, sí. Ella, Kazuma, ¿no te parecen lindas las estrellas? Kazuma, sí, tan bellas como tú. Ella, Satou Kazuma, eres todo un galán, ¿el abuelo te enseñó a hablar con las mujeres? Kazuma, a veces el viejo sirve de algo. Ella, Kazuma, ¿qué son las estrellas? Kazuma, son astros celestiales, son como el sol pero a miles de millones de kilómetros de nosotros. Ella, son inalcanzables. Kazuma, sí. Ella, ¿están muertas? Kazuma, tal vez. Ella, como yo. Kazuma, tú no. Ella, Kazuma, estoy muerta así como las estrellas en el cielo. Kazuma, no, tú estás. Ella, muerta. Kazuma, no. Ella, tengo frío. Kazuma. Kazuma abrazó a ella con todas sus fuerzas y el mismo recuerdo se volvió a repetir una vez más en su mente, el día donde había visto morir a ella de esa manera tan horrible. Kazuma despertó de un salto, estaba tan agitado y sudando frío que no entendía lo que pasaba, pero no tardó en recordar, la misma pesadilla de siempre, esa tortuosa repetición en su cabeza una vez más. Daba miedo, daba muchísimo miedo recordar lo que pasaba dentro de su sueño, había veces que pasaba días sin poder dormir por esa pesadilla. Kazuma nunca podía llegar al final del baile en ese sueño, nunca podía dejar de soñar con ese oscuro momento y no podía superar la muerte de ella. Lo peor del caso es que su corazón estaba dañado, no podía estar con ninguna mujer debido a que no podía olvidar el recuerdo de ella muriendo frente a él, e incluso muchas veces ni siquiera podía sentir algo por minga de ellas, pero hace pocos días la constante presión que sentía se aflojó por un momento. Se sentía horrible, cuando estuvo junto a Iris y ella había hecho eso, lo había besado por un breve momento, se sentía horrible pensar que no había visto a Iris sino a ella y con su corazón traicionándolo, la presión se aligeró algo en ese momento, pero era algo bueno. No, en definitiva no, Kazuma sabía que Iris sentía algo por él y se hacía el tonto, sabía que alguna vez tendría que superar a ella, pero el hecho que una mujer se vea parecidas a la mujer que amo, sabía que no eran la misma persona, es más eran diferentes en muchos aspectos pero si ni siquiera podía superar las pesadillas de la muerte de ella, ¿cómo podría siquiera estar con una mujer diferente? La noche del baile había llegado después de la pequeña espera, todos estaban emocionados por el baile menos Kazuma que tenía miedo de asistir, era chistoso poder enfrentarse a un dragón, pero tener miedo de asistir a un baile, en todo caso se preparó lo mejor que pudo y decidió ser otra persona ese día, dejaría atrás por un momento a Kazuma el asesino y sería Kazuma el profesor, al menos por esta noche quería algo de paz interior. Kazuma y Elri estaban esperando en la recepción de la casa de Darkness, Aqua y Megumin en la capital, donde todas las chicas habían ido para arreglarse para el baile. Los dos estaban hablando como normalmente estuvieron haciendo durante los últimos días, cuando la puerta del cuarto de arriba se abrió y se oyeron el sonido de los zapatos.
Las chicas bajaron por las escaleras y eran diferentes, todas estaban arregladas con lindos peinados y maquillaje ligero, pero solo eso hacía una gran diferencia de cuando se probaron los vestidos en la tienda. Kazuma. Vaya, si hasta se ven como mujeres. Aqua. ¿Acaso estás tratando de insultarnos, Ikinet? Soy una diosa, deberías alabar mi belleza. Cecily. Sensei sigue siendo sensei aunque se vista diferente. Elri. Todas se ven hermosas esta noche, seguro podrían confundirlas con princesas. Jun. Elri-kun. Lily. Es obvio que me vería como una princesa, no me han visto, jajaja. Emilia. Lily se toma muy bien los halagos. Kazuma. Bien en marcha, o llegaremos tarde. La carroza era diferente a la que había usado para moverse oro la ciudad hasta ahora, era más grande y decorada, sin duda hecha solo para que un noble la usara, pero todos entraba cómodamente en tal carroza. El castillo se encontraba en la parte más alta de la ciudad, por lo cual mientras más subían podían ver más de la ciudad por la noche, las calles se iluminaban con las luces, que hacían que pareciera un mar de estrellas. Pronto llegaron al castillo donde fueron recibidos para el baile, en la entrada a todos les habían entregado pequeños antifaces, por lo visto era la temática de la fiesta. Kazuma no terminaba de entender a los nobles, pero se pudo el antifaz y entró a la fiesta. Era de esperar que el palacio estuviera lleno, de todos modos pasaron al gran salón, donde se estaba llevando a cabo esta fiesta, había mesas extensas llenas de comida, mientras todas las personas estaban hablando entre sí, probablemente todos fueran nobles invitados. Kazuma pudo reconocer a algunos debajo del antifaz, cuando sintió a alguien recostándose por su hombro. Mocoso, ese traje te sienta bien. Kazuma. Hola abuelo, tú tampoco te ves mal, quizás algo más viejo debajo la máscara. Arthur. Deberías respetar más a tus mayores, necesito hablar contigo un momento. Arthur. Es sobre nuestra pequeña alianza con los otros dos reinos, hay un pequeño trabajo que quiero que hagas esta noche. Kazuma. ¿Entendió quién es el blanco? Arthur. El príncipe Revi el Road tendrá un accidente al caer por las escaleras a la vista de todos los nobles y la delegación de su reino, pero primero necesito que le preguntes si ha estado hablando con demonios últimamente. Kazuma. Considéralo hecho, abuelo. Más. Arthur. Disfruta de la fiesta, mocoso. Capítulo 42. Waltz infernal. Kazuma había recibido sus órdenes, y tal como el viejo Arthur había dicho, eso pasaría, pero por ahora, disfrutaría de la paz antes de realizar su trabajo. Todos juntos entraron al gran salón, donde se realizaría este baile de fin de año. Sin duda las personas más influyentes de los tres reinos estaban en el castillo hoy. De todas formas, Kazuma se encontró con una cara familiar. Kazuma. Hola Mitsumoto. Mitsurugi. Es Mitsurugi, ¿por qué me esfuerzo en corregirlo? Kazuma. No te enfades, solo estaba molestándote, gracias por lo de la otra noche, te di algunos problemas. Mitsurugi. Sí, no importa, de todos modos creo que es una forma de compensar lo que hice. Kazuma. No le des tanta importancia. Mitsurugi. Aqua-sama vino con ustedes. Kazuma. Sí, ¿quieres ir a molestarla? Yo no tengo problema con eso. Mitsurugi. ¿Por qué la molestaría? De todas formas no soy tonto y me hago viejo, sé que parece que no le agrado mucho. Kazuma. Creo que tiene que ver con el hecho de que eres algo intenso. Mitsurugi. ¿A qué te refieres con eso? Soy muy normal, soy un buen caballero y le agrado a la mayoría de mujeres. Kazuma. Bueno, sí, bueno, ya sabes, no a todas las chicas les gusta el príncipe azul. Mitsurugi. No sé por qué me siento atacado con ese comentario. Kazuma. Jajaja, no te lo tomes a mal, bueno, iré a comer algo. Más tiempo pasó en la fiesta, en lo que Kazuma empezó a hablar con muchas personas y juntarse con diferentes grupos de nobles a los cuales les había caído de maravillas. Fue cambiando de grupo en grupo, ya había encontrado al príncipe Revi, al cual le había puesto un tipo de hongo que causa náuseas, lo llevó hacia los baños cuando el príncipe se sintió mal y sacó una flor morada que desprendía un tipo de vapor extraño. Le dijo al príncipe que si olía esta flor su mareo pasaría, pero obviamente era mentira. Esa flor era llamada los gritos de la verdad, una especie casi extinta de flor, mayormente usada como un suero de la verdad, que te hace olvidar lo que dices y que las cuchillas del rey cultivan en su castillo. Kazuma. Príncipe, hace mucho que no te veía, has crecido.
Revil. El hermano de Iris, Kazuma-san. Kazuma. Sí, soy yo, Revi-kun, déjame hacerte una pregunta, ¿has visto a demonios últimamente? Revil. No, no he visto demonios. Kazuma. ¿Has hablado con alguno últimamente? Revil. Sí, había uno. Kazuma. ¿Su nombre era, cómo era? Revil. No lo sé, nunca lo dijo. Kazuma. Nos había prometido muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuáles serán? Revil. Nos prometió poder vivir cuando estalle la guerra. Kazuma. ¿Guerra? Cuéntame más sobre eso. Revil. Pronto, guerra, el demonios de pelo gris reía. Kazuma. ¿Dónde se ocultan esos demonios? Revil. No se ocultan, no lo necesitan, Bleu. El príncipe empezó a vomitar por los efectos de las 2 drogas que Kazuma le había dado. Kazuma lo dejó atrás mientras salía del baño con la cabeza baja para luego dirigirse por el pasillo al gran salón. Un gran espacio se había despejado y música sonaba, un baile había empezado, una mujer lo agarró ya que estaba dentro de la pista de baile en su distracción, era un baile donde se cambiaba de parejas, rotando cada que un compás de la canción sonaba. Kazuma quería salirse de la pista de baile pero fue emparejado con la persona a la que más leído tenía de ver. Kazuma. Iris. Iris. Kazuma. Diría ese soy yo pero te faltó el resto del nombre, jaja. Jaja. Iris. Esto es muy incómodo, ¿verdad? Debería irme. Kazuma sostuvo a Iris cuando la música bajó el ritmo para que las parejas se mantuvieran por más tiempo mientras el compás seguía sonando lentamente. Kazuma. Iris, yo, lo siento. Iris. ¿Por qué? No deberías disculparte, tú deberías estar enojado, o odiarme. Kazuma. No podría odiarte aunque lo quisiera, Iris, yo, lo siento, tengo miedo. Iris. ¿De mí? ¿O solo porque ves a ella y en vez de a mí? Los hombros de Iris temblaron cuando dijo lo que pensaba. Kazuma. Iris, yo no estoy preparado para amar a otra mujer, como dije, tengo miedo, no quiero olvidar a ella y mi corazón late con fuerza cuando la recuerdo y duele mucho, pero cuando tú, eso, por un momento dejo de doler, pero no sé si estoy preparado. Iris. Kazuma, yo lo siento. No quería decir eso último, yo he sentido mucho por ti desde hace años, sé que solo ves a mi hermana en mí pero eso es demasiado cruel. Kazuma. Lo siento, fui egoísta. No quiero que me odies, sabía lo que sentías por mí, pero podrías darme algo de tiempo, yo. La música volvió a cambiar y las parejas también lo hicieron separando a Kazuma de Iris, cuando Kazuma quería decirle algo importante a Iris. Esta vez su pareja era una mujer de pelo rubio ceniza, de complexión delgada como lo era Iris, pero de ojos rojo intenso debajo del antifaz. Es grato conocerlo esta noche. Kazuma. Igualmente, my lady. Un caballero como usted debe saber bailar bien, ¿me concedería esta pieza? La música anterior se detuvo y empezó otra familiar para Kazuma. La postura de la mujer era refinada, y sabía lo que hacía. Cada movimiento que hizo había estado estilizado. Kazuma quería terminar de hablar con Iris, pero tomó la mano de la mujer y el baile empezó. Los dos se acercaron y no sabía por qué, pero los movimientos, la figura de esta mujer eran familiares, el tempo, su ritmo, y el de Kazuma había conectado desde el comienzo del baile. Sin darse cuenta, su baile había atraído las miradas de varias personas alrededor de la pista de baile, pero Kazuma estaba demasiado absorto en este frenético baile que no se había percatado. La respiración de los dos era fluida. Kazuma agarró la cintura de la pequeña mujer y se acercó a su oído. Kazuma. ¿Podría preguntar su nombre? Lilith. Kazuma. Es un nombre peculiar. Lilith. Me lo dicen a menudo. Gracias por el baile, nos veremos pronto, Satou Kazuma-san. Kazuma. El placer fue mío, cuando le di mi nombre. Los dos habían terminado el baile y Kazuma salió a buscar a Iris, pero el príncipe estaba retirándose. Esa era la señal para que una desgracia ocurriera. Fuera del castillo habían unas largas escaleras. Kazuma tenía que usar su velocidad sumada al Void Step, la habilidad la cual le permitía casi teletransportarse para que un accidente ocurriera. Eso y un truco más que había usado. Mientras estaban en el baño, Kazuma rompió una suela del zapato del príncipe. Ahora con un pequeño empujón tropezó
impulsó hacia adelante, con otro pequeño golpe su cuello se había roto, con otro pequeño ajuste empezaría a rodar por las escaleras hasta caer al suelo, y con otro ajuste la vida del príncipe había desaparecido. Los gritos de sorpresa eran grandes, pero Kazuma estaba dentro del salón y a pesar que los gritos eran audibles él había completado su trabajo. Capítulo 43. La princesa de la torre. El príncipe había muerto frente a todas las personas que salían del castillo para retirarse. Algunas mujeres gritaron cuando lo vieron caer por las escaleras. Había sido un accidente trágico y lo habían llevado en una camilla para que pudiera recibir tratamiento médico, pero Kazuma sabía que el príncipe ya estaba muerto, y no le podía interesar menos el baile, aunque con cuchicheos sobre lo que acababa de pasar no se detuvo. Kazuma buscó a Iris por el gran salón, pero no la veía por ningún lado. Él quería terminar de hablar con ella, era incómodo pero necesitaba arreglar las cosas con ella, entonces buscó a Arthur, quien pasó por su vista, y aunque tenía su propio antifaz puesto pudo reconocerlo. Kazuma. Abuelo, ¿has visto a Iris? Arthur. Sí, dijo que no se sentía bien y fue a su habitación. ¿Por qué? Kazuma. Necesito hablar con ella un momento. Arthur. Jaja, vaya pequeño bribón va detrás de la princesa Kazuma. No es eso yo. Arthur. Sabes dónde está su cuarto, y eres un maestro del sigilo. Ve por ella, este viejo te cubrirá frente a su padre si algo pasa. Kazuma. Viejo de mierda, gracias. Kazuma salió apresurado hacia una de las puertas interiores del castillo. Arthur. Te enseñé bien, mocoso, pero parece que olvidaste cómo ser feliz. Bueno, uno no es perfecto, es momento de beber. Kazuma empezó a caminar por los pasillos del castillo, yendo en dirección a la habitación de Iris. Este castillo por suerte no había cambiado en nada y se conocía el camino a la perfección, aunque los pasillos no estaban iluminados no era problema para Kazuma, quien podía ver en la oscuridad. De todas formas pronto se vieron luces por los pasillos, eran los guardias quienes hacían su ronda de patrulla por los pasillos, no representaban siquiera un obstáculo para Kazuma, quien se movía incluso por los techos si hacía falta. Desde donde estaba podía ver la ventana de la torre, donde estaba la habitación de Iris. Escaló sin problema hasta esta para entrar directamente, pero se encontró con una espada apuntando a su cuello y casi haciéndolo caer del marco de la ventana. Kazuma. Soy inocente, por favor déjame entrar. Iris. Iris se alejó de la ventana dejando que Kazuma pudiera apoyarse en el marco de la ventana y así pudiera entrar a la habitación de Iris. Suspiró de alivio al poder entrar sin que le hayan cortado el cuello. Kazuma. Iris, quiero terminar nuestra conversación. Iris. No hay nada de qué hablar, vete por favor. Kazuma. Iris, solo podrías escucharme por favor. No quiero estar peleado contigo, haré cualquier cosa pero por favor escúchame. Iris. ¿Cualquier cosa? Kazuma. Bueno, no cualquier cosa. Iris. Vete por favor. Kazuma. Está bien, cualquier cosa. Iris. Shun. Kazuma. ¿Qué? Iris. Que quiero una bebesoptibud. Kazuma. Disculpa, no hablo lenguas muertas. Iris. Ah, solo, siéntate al lado mío. Iris se sentó en su cama haciéndole una señal a Kazuma de que se sentará a su lado, dando un pequeño suspiro. Kazuma se sentó a su lado. Iris apoyó su cabeza en el regazo de Kazuma mientras evitaba su mirada. Kazuma no se había dado cuenta, pero Iris llevaba puesta su ropa para dormir que era algo transparente, no sabía por qué pero evitó mirar hacia abajo aunque daba pequeños vistazos de vez en cuando. Iris. ¿Qué quieres decirme? Kazuma. Has crecido bastante. Iris se sonrojó y mordió el muslo de Kazuma ante su comentario. Kazuma. Eso dolió. Iris. Me sigues viendo como una niña. Te lo mereces. Kazuma. Lo siento, esto es algo incómodo, me gustaba más el modo hermana. Iris. Lolicón. Kazuma. ¿Qué? ¿Dónde aprendiste eso? Iris se levantó del regazo y con rápido movimiento se subió encima de Kazuma rodeándolo con sus brazos en un abrazo pero ocultando su rostro de la mirada de él. Kazuma. Iris. Iris. Ya no soy una niña pequeña, ni tampoco tu pequeña hermana. Solo soy Iris. Iris, Iris, recuerda mi nombre y no me trates como una niña. Kazuma. No lo hago, es solo que estás sentada sobre algo sensible. Iris. Lo sé. Kazuma.
Iris, yo quería disculparme contigo por lo del otro día, hiciste algo lindo por mí y yo, bueno, aún vivo atado al pasado. Iris. Lo sé, no te pido que olvides el pasado, solo que, quiero una oportunidad. Kazuma. Es de eso de lo que quería hablarte, es difícil, Iris, llevo un estilo de vida, movido, soy un asesino, técnicamente tu padre es mi jefe, y no sé si soy la clase de hombre con el cual una princesa deba estar. Iris. Iris. Kazuma. ¿Qué? Iris. No quería ser una princesa, quiero ser Iris. No me importa qué clase de vida tengas, no creo poder cambiar lo que siento. Kazuma. Mato personas, me hago pasar por personas, nobles, mercaderes, mendigos, aventureros, a veces pasan semanas o meses hasta que vuelva a casa, e incluso si tengo que seducir a una mujer para conseguir información lo hago, ¿esa es la clase de hombre que quieres? Iris. No, yo quiero al hombre detrás de todo eso, el que es amable pero si se enoja, te grita y es honesto con lo que siente, que aunque todos lo menosprecien él sigue adelante sin miedo, el que es capaz de sacar de la oscuridad a una niña cuyo único propósito era ser una muñeca perfecta, el que aunque era holgazán cuando tenía que hacer algo lo hacía mejor que nadie, ese es al hombre que quiero, estoy harta de decir que no, Kazuma, yo te amo y no voy a cambiar de opinión. Kazuma. Iris, jajaja, vaya, soy bastante genial desde tu punto de vista, yo también me hubiera enamorado. Iris. Tonto, deja de burlarte. Kazuma, que tenía sus manos en la cama mientras Iris estaba sobre el rodeo el pequeño cuerpo de la chica con sus brazos. Kazuma. ¿Podrías darme algo de tiempo para que pueda ponerme en paz con mis pesadillas? Iris. Te daría el tiempo que quieras si prometes que estarás a mi lado. Kazuma. ¿Eso es una confesión? Iris. Iris hinchó las mejillas mientras miró a Kazuma enojada. Kazuma. Lo siento, los hombres somos algo lentos con el amor, y cuando nos enamoramos y lo perdemos tardamos en sanar, gracias por comprenderme. Kazuma miró a Iris a los ojos y se acercó a su rostro poco a poco, lo que hizo que ella cerrara los ojos, pero lo que sintió fue una sensación cálida en la frente, lo que me hizo abrir los ojos. Kazuma. ¿Qué princesa más problemática? Iris. No me digas así. Kazuma. Iris, ¿podrías moverte de mi entrepierna? Iris. Me niego. Kazuma. Si alguien nos viera me ejecutarían. Iris. No te preocupes, no lo harán mientras esté viva, además quizás deba asegurarme de que vuelvas, tuve una maestra que me enseñó cómo se hacían los bebés. Kazuma. Te aseguro que volveré, no tienes que asegurarte de nada. Iris. ¿Acaso no te gusta mi cuerpo? Kazuma. Yo no dije eso, pero probablemente me convierta en un criminal a nivel nacional. Iris. Sí, probablemente. Kazuma. PHF, jajajaja. Iris. Jajaja. Kazuma. Tengo que irme, mañana volveremos a Axla, aún tengo trabajo que hacer y las cosas parecen estar poniéndose feas. Iris. Lo sé, Kazuma, ¿volverás por mí? Kazuma. Sí, volveré. Iris se levantó dejando a Kazuma el paso libre para irse, pero antes de que pudiera irse puso una argolla en su mano. Kazuma. ¿Esto es? Iris. Es como el anillo que robaste hace tiempo. Kazuma. No recuerdo haber hecho eso, jeje. Iris. Tengo otro igual, ese es para ti, es para que recuerdes que hay alguien que se preocupa por ti. Aunque ni siquiera puedes decir que me quieres. Kazuma. Algún día. Kazuma saltó por la ventana desapareciendo en el aire y la oscuridad de la noche. Capítulo 44. Orgullo y humildad. Un tiempo había pasado desde el baile el cual se había realizado en la capital, tras el cual se dio un triste anuncio, la muerte del príncipe Revi, el representante del reino de El Road. Las delegaciones entraron en pánico, pero el reino del Belserg hizo lo necesario para estabilizar las cosas y pedirle a El Road que eligiera un representante temporal para el consejo de Irigisu. Por el otro, Kazuma había hecho una promesa con Iris, cuando él estuviera listo volvería por ella, para él mismo fue una promesa para poder avanzar. No es como si no sintiera nada por Iris, la conoce desde hace años y es una chica que es su tipo, pero primero debería sanar su corazón, que estaba roto hace demasiado tiempo, no era tan fácil como despertarse y olvidar todo, llevaría su tiempo, porque para su desgracia ya llevaba demasiados años lamentándolo. El viejo Arthur fue el que más sufrió con la partida
vida de ella, pero aprendió a vivir con ello, y pasó más tiempo preocupado por Kazuma, debido a que él fue el más problemas tuvo. Arthur verdaderamente es lo más cercano a un padre que tiene Kazuma en este mundo. Por ahora Kazuma decidió seguir con la misión de ser un profesor algo vago pero que al fin y al cabo cumple su función. El mayor problema fue volver a Axel dejando atrás a Aqua, Darkness y Megumin, quienes se pegaron en los últimos días en los que estuvo en la capital. Debido a su propio trabajo no podían verse demasiado ahora que ya habían hecho las paces, pero incluso así ya son adultos y tienen sus propias responsabilidades. Ahora habían vuelto a Axel y las clases normales empezaban de nuevo. Ya a la hora del descanso de mediodía el director Hermes mandó llamar a Kazuma a su despacho. Kazuma se levantó de su escritorio en el aula y tocó la puerta de la oficina y cuando recibió una respuesta entró a habitación. Kazuma. ¿Me llamó? Hermes. Sí, Kazuma, hay algo de lo que quiero hablar. Kazuma. ¿Pasó algo? Hermes. No, tú no has hecho nada, de hecho lo estás haciendo bien, pero recibí una queja del padre de Celeste Swordman. Kazuma. Entonces sí hice algo. No lo entiendo. Hermes. La carta va dirigida hacia la profesora Yun. Dice que retirara a su hija si no puede demostrar resultados de algún avance pronto. El problema es que su padre le aporta al gremio una buena suma de dinero y como sabrás el gremio es nuestro principal benefactor, entonces estoy con las manos atadas en esto. Necesito que te hagas cargo de Celeste. Kazuma. Pero si ella está en la clase A y yo en la clase D, ¿va a transferirla? Hermes. No, vas a darle clases de refuerzo después de clases, espero que los disfrutes. Kazuma. Ah, ¿en serio no me pagas lo suficiente? Está bien, que me busque cerca del campo de entrenamiento. Hermes. Se lo comunicaré. Las clases habían terminado y Kazuma se dirigió al campo de entrenamiento para esperar a Celeste, pero esta nunca apareció, así por 3 días. Kazuma era alguien paciente y centrado, pero esto lo había hecho enojar, así que salió a buscar a Celeste con todas las intenciones de darle una paliza. Preguntó por ella en la escuela, pero le habían dicho que se había ido, nada más era hora de volver a casa. Entonces Kazuma no podía hacer nada más por hoy. Llegó el día siguiente y en vez de esperarla en el campo de entrenamiento la siguió en silencio. Cuando terminaron las clases, ella salió de la escuela y se dirigió fuera de las murallas de esta. Aún faltaba para que el sol empezara a bajar, ya que la escuela terminaba a las 3 de la tarde más o menos, o sea que luz tenía por bastante tiempo. Ella entró al bosque y caminó por un tiempo hasta encontrarse frente a una roca enorme que se había desprendido de uno de los barrancos que rodeaban el bosque. La roca estaba bastante dañada, pero solo eran rasguños superficiales. Celeste sacó su espada, la espada de su familia, Mitra, y puntó la espada hacia la roca. Kazuma entendió que ella quería lograr liberar el poder de la espada haciéndola resonar con su maná, pero eso no era tarea fácil incluso para Kazuma, que por un motivo especial puede hacer resonar el arma sigue siendo complicado. De todas formas Celeste le daba maná a su espada para activar el resonar y soltar el ataque, pero el efecto fue tan débil que solo le hizo pequeños rasguños a la roca. Y ahora Kazuma sabía por qué la roca estaba así. Kazuma observó cómo Celeste se esforzaba por hacer resonar el arma, pero no lo lograba y se frustraba con cada intento hasta maldecir exhausta en el suelo. Kazuma salió del escondite donde estaba y se acercó a Celeste. Kazuma. Parece que te esfuerzas demasiado. Celeste. Sensei, ¿qué hace aquí? Kazuma. Vine a verte fallar. Celeste. Si viene a burlarse será mejor que se vaya. Kazuma. Eso haría, pero me dejaste plantado 3 días. ¿Qué es lo que haces? Celeste. No es obvio, estoy tratando de hacerme más fuerte. Kazuma. Lo único que yo veo es una tonta que no puede salir del agujero donde cayó. Celeste. Kazuma. ¿Te comió la lengua el gato? ¿O es acaso que sé tanto fracasar en tu entrenamiento perdiste el habla? Celeste. Kazuma. Podría haberte enseñado, pero tu orgullo estúpido es demasiado grande, probablemente hasta Lily podría vencerte en poco tiempo. Deberías darle la espada a Cecily, seguro le daría un mejor uso. Jajajaja. Celeste. Sensei. Kazuma. ¿Qué? Celeste se inclinó un poco bajando la cabeza hacia Kazuma. Celeste. Yo, lamento haberlo molestado, y haberle hablado mal, pero mi orgullo es todo lo que tengo, además de esta espada es todo lo que conozco, pero sé que soy débil, más de lo que mi orgullo me permite admitir, yo, quiero mejorar.
Kazuma. Entonces tira tu orgullo por la borda, es innecesario, si quieres hacerte fuerte y liberar el poder de esa espada. Las piernas de Celeste temblaron al escuchar lo último que Kazuma había dicho, no todo su cuerpo tembló mientras se mordía el labio hasta hacerlo sangrar, soltó la espada que sostenía con su mano derecha y cayó de rodillas a la tierra del suelo, y luego pegó la cabeza al piso frente a Kazuma. Celeste. Por favor, enséñame a ser fuerte, por favor. Kazuma. Lo bueno de la gente como tú es, que con su talento natural crecen demasiado rápido, levántate, yo mismo voy a convertirte en un monstruo. Capítulo 45. Voluntades. Kazuma. Yo mismo voy a convertirte en un monstruo, eso dije, pero primero lo primero. Celeste, ¿alguna vez has hecho cosas sucias? Celeste. Sensei. ¿Qué tiene que ver eso con entrenar? Kazuma. Bueno, es que si tienes experiencia en las relaciones, será algo más sencillo avanzar en este entrenamiento. Celeste. Sensei pervertido, violador, aléjese de mí, escoria, no sé por qué confié en usted. Kazuma. Tranquila, no voy a hacerte nada, lo digo porque la voluntad de tu espada se basa en los contratos y las condiciones, pero tu espada te rechaza. Celeste. ¿Voluntad de mi espada? ¿Qué es eso? Kazuma. Dime, Celeste, ¿tú tienes la voluntad de hacerte más fuerte? Celeste. Por supuesto. Kazuma. Entonces, si tú tienes esa voluntad, ¿no crees que la naturaleza, los animales o incluso las bestias tengan voluntad? Celeste. Eso es algo raro de pensar. Kazuma. Tú solo ves a tu espada como un arma, ni como la extensión de tu propio cuerpo, en pocas palabras estás en una relación tóxica de parejas. Celeste. Esa es una forma extraña de llamarlo. Kazuma. Hace un rato estabas tratando de sacar el poder de tu espada en contra de su voluntad y sin tener un contrato, ¿no sería lo mismo que intentar violar a tu espada? Celeste. Bueno, si lo pones de esa forma, pero Sensei, ¿cómo fue que usted pudo usar la fuerza de mi espada? Kazuma. Digamos que, mi voluntad es más fuerte que la de tu espada, pero también soy algo especial, si te haces lo suficiente fuerte quizás te lo demuestre. Celeste. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder usar el potencial de mi espada? Kazuma. Para empezar, aprender a usar una espada, la fuerza bruta está bien, pero la fuerza bruta con técnica es mucho mejor, desde ahora vamos a entrenar en este bosque todos los días después de clases. Pero por ahora, préstame tu espada. Celeste le tendió su espada a Kazuma algo confundida y Kazuma la hizo desaparecer, sacando otra de su anillo dimensional. Celeste. Mi espada. Kazuma. Vas a usar esta hasta que aprendas a usarla correctamente, y si la rompes tú te comprarás otra, que no tengo espadas para ir regalando. Celeste. ¿Pero por qué? Pensé que me enseñaría a usar mi espada. Kazuma. Si ni siquiera puedes usar una espada normal en condiciones, ¿por qué deberías usar una espada con voluntad? Levántate. Celeste se levantó del suelo y miró a Kazuma intrigada, mientras este sacaba su daga y la apuntaba hacia ella. Kazuma. Atácame, si duras más de 2 golpes te devuelvo la espada. Celeste arremetió contra Kazuma chocando sus armas, pero la espada que sostenía Celeste no resistió su fuerza bruta y se rompió. Kazuma. ¿Ves? Ni siquiera duraste más de 1 golpe, esa era una espada bastante resistente del herrero de la realeza, ahora dime, si una espada como esa sufrió tanto daño con solo tu fuerza bruta, dime qué debe sentir tu espada que tiene voluntad a ser blandida por una bárbara. Consigue otra espada, nos veremos aquí mañana. Celeste bajó la mirada observando cómo la espada se había partido a la mitad apretando el mango de esta con frustración. Kazuma volvió a la casa de Yun donde se estaba quedando, ella lo recibió con la cena esperándolo. Kazuma. No tenías que hacer todo esto, podrías haber comido sin mí. Yun. Pero una cena entre amigos es mucho mejor. Kazuma. Jaja, bueno, tienes razón, aunque desde mañana llegaré tarde a casa, el director me arrojó una difícil tarea encima. Yun. Me habló sobre que estarías dándole clases particulares a Celeste-san. Kazuma. Sí, oye, esto está muy delicioso. Yun. Gracias. Kazuma. Bien, parece que tengo mucho que hacer todavía, así que terminemos la comida primero.
Kazuma fue a su habitación de la casa y sacó la espada de celeste de su anillo dimensional, la desenfundó y la puso sobre el escritorio de la habitación. Kazuma, para ser una espada tramposa me sigue impresionando como apenas está dañada, debes tener una voluntad muy fuerte, Mitra. Kazuma empezó a examinar la espada y darle un mantenimiento exhaustivo con mana y puliendo el arma. La diferencia entre esta espada y una normal era que estas espadas encerraban la voluntad de algo dentro, podría ser una bestia como una deidad menor, además solo podía ser tratada con maná de una gran densidad. Kazuma siguió dando maná a la espada hasta que pudo ver su reflejo en esta. Seguía siendo una pálida espada, tanto la hoja como el mango, e incluso la funda, pero era una espada que muchos caballeros morirían por usar, no era igual a la espada de la familia real. Según Kazuma estaba enterado que además de ser heredada desde hace siglos en la familia real, su voluntad está dirigida solo a la familia real. Kazuma sabía que era un arma tramposa, que probablemente Aqua le dio a un japonés cualquiera y cuando este murió probablemente la heredaron sus sucesores. De todas formas, las voluntades son algo demasiado abstracto como para aprenderlas. Kazuma había terminado de darle el mantenimiento a su espada y empezó a darle mantenimiento a su daga. Si esta no estuviera hecha de un material más duro que el acero, probablemente se hubiera partido con el golpe de celeste. Menos mal que solo tenía unas pocas muescas en el filo, y aunque esta no era un arma con voluntad, podía ser reparada poco a poco con paciencia y algo de maná del portador. Kazuma, parece que no tendré descanso por un tiempo. Kazuma pasó las siguientes semanas enseñándole a Celeste a cómo usar una espada y cómo ésta debía ser tratada, no solo con su fuerza bruta sino también con sutileza. La fuerza bruta mezclada con técnica era de las cosas más envidiables entre los espadachines, y aunque se gastará puntos de habilidad en habilidades sin sentido, si no entendías cómo funciona y cómo puedes explorar tu propia fuerza no sirve para nada. Por suerte, al ser una noble celeste aprendía bastante rápido, tanto que Kazuma tenía que de vez en cuando usar sus dos dagas en lugar de una sola, aunque claro aún estaba jugando con ella, pero su progreso era sin duda excelente. Capítulo 46. Muralla. El plazo que había puesto el padre de Celeste para ver algún progreso en su hija estaba por acabar, pero todo lo que le enseñaba Kazuma era absorbido como por una esponja por esta. Una suerte mezclada con talento y linaje sin lugar a dudas era algo de temer. Kazuma le había estado enseñando todo sobre cómo manejar una espada correctamente, y desde hace un tiempo las espadas dejaron de romperse debido a su fuerza bruta, así que ahora era momento de pasar un escalón hacia arriba. Kazuma. Hey Celeste. Celeste. ¿Qué pasa? Kazuma. Me sorprende tu ritmo de crecimiento y todo, aprendes bastante rápido, pero eso podría dificultarte cuando te topes con un muro, así que es hora de poner ese muro frente a ti. Celeste. ¿A qué se refiere Sensei? Kazuma sacó la espada de Celeste de su anillo dimensional y se entregó. Kazuma. Haz tuya la voluntad de tu espada, si no puedes hacerlo no te enseñaré nada más. Celeste. Pero Sensei estaba aprendiendo bien hasta ahora, ¿verdad? Además usted dijo que la espada me odia. Kazuma. Porque tú hiciste que te odiara, ahora reconcíliate, nos vemos, tienes 3 días. Celeste veía cómo Kazuma se alejaba de ella dejándola sola en el bosque. Aún faltaban varias horas antes de que el sol empezara a ocultarse, así que se sentó cerca de donde estaba la roca con la cual practicaba al principio. Para liberar el poder de la espada, desenfundó la espada y se dio cuenta que estaba más filosa y cuidada que antes. Pensó que probablemente Kazuma le había hecho mantenimiento. En realidad no tenía idea de lo que debía hacer. Toda su vida consideró las espadas como armas, nada más que eso, además sumado su orgullo que le impedía verlas más que como eso, pero Kazuma le había dicho que si no hacía que la voluntad de la espada sea suya ya no le enseñaría más. Le costaba admitirlo, más aún mencionarlo o incluso pensarlo, pero Kazuma era fuerte, lo sabía bien, era tan fuerte que le había humillado en la primera pelea que tuvieron, e incluso después en la capital en su pelea con Roy Astrea también perdió. Había mejorado algo desde entonces, pero aún teniendo una ventaja como una reliquia familiar, era humillante y frustrante recurrir al mismo hombre que la había derrotado, pero odiaba más el sentimiento de derrota que sentía después de esos 2 duelos. No quería perder ni conocer ese sentimiento, no quiere renunciar a su orgullo, pero necesita la fuerza de esta espada para poder avanzar hacia la persona que quiere ser.
Celeste. Yo quiero ser fuerte, no quiero perder ante nadie. El primer día no hubo ninguna reacción de la espada y Celeste tenía miedo de que si la Blandos podría retrasar más aún el poder usar los poderes de la espada. Poco a poco dejó de ver la espada como una herramienta y más como algo con conciencia de la cual debe aliarse, o eso pensaba que Kazuma tratado de decirle que era. Intento de todo, hablar, conversar, negociar, no sabía la manera en la cual podría ser que la espada dejara de odiarla. Nada de lo que intentó hizo que la espada reaccionara o pudiera ser usada. Estaba más frustrada y enojada con cada intento, pero si se rendía en este punto, jamás podría crecer más que esto. Estaba desesperada porque el tiempo también se le agotaba, no sabía qué hacer. En frustración también empezó a gritarle a la espada como si pudiera escucharla. Nada de lo que intentó había hecho que la espada le prestara su poder. Lo había intentado casi todo para obtener el poder de esta espada, pero nada era suficiente. Su orgullo estaba cada vez más por la arrojo hacia la roca en frustración, y esta cayó al suelo incrustándose en él. Lo había hecho por frustración, pero probablemente eso había hecho que todas sus esperanzas se fueran para siempre. Entonces Adesga se acercó a la espada para recogerla y antes de guardarla notó que estaba manchada con algo. Examinó el filo de la espada donde estaba la mancha, tomó un pañuelo y hizo intentar retirar la mancha pero no salía. Mientras más examinada el filo más raro parecía hasta que vio una gota roja caer sobre el filo de la espada directo al filo, tocó su mejilla y estaba sangrando. Quizás cuando arrojó la espada se había hecho daño, entonces retiró la mancha de sangre de la hoja, pero debajo de donde estaba la gota el color pálido de hoja cambió. Celeste. Quizás, pero... Celeste acercó su mano al filo de la espada y se hizo un corte en la palma que empezó a sangrar con mucha rapidez y derramó la sangre sobre la espada, esta vez absorbiendo la sangre y cambiando de color pero solo un poco. ¿Cuánta sangre necesitaría para cubrir la espada? Por fin algo había cambiado en la espada, así que apretó el corte de su mano, bañando la espada en su propia sangre. El suelo estaba manchado de sangre y ella estaba empezando a marearse, pero la espada seguía absorbiendo su sangre, pero también había dejado de tener ese color pálido casi blanquecino como leche, sino que ahora la hoja era de un acero brillante pero oscurecido como un acero de Damasco. El mango era de un color rojo como la sangre de Celeste y la guarda de un color dorado que contrastaba los dos colores de la espada. Ya no sabía cuánta sangre había perdido, pero usó la espada para no caer al suelo y mantenerse en pie. Celeste. Quizás, ahora... Celeste levantó la espada rezando de que algo pasará, enfocó su maná en la espada y una ascensión de hormigueo recorrió su cuerpo y juraba que podía escuchar una risa en su cabeza. Bajó la espada cortando el aire y Kazuma salió de su escondite y sostuvo el cuerpo de Celeste, que estaba inconsciente y pálida, y observó el resultado de haber presionado tanto a esta chica. Kazuma. Jaja, tengo que admitirlo, creo que de verdad creé un monstruo. Kazuma observó el polvo desvanecerse con el viejo mientras veía como no solo esa roca, sino también gran parte del barranco de atrás estaba completamente cortados por la mitad con una gran destrucción que atravesaba la montaña y lo que era una roca con rasguños. Capítulo 47. Ferocidad del orgullo. Hermes se encontraba en la entrada de la escuela junto con Jun, esperando a un importante invitado que vendría a ver la demostración del crecimiento de su hija. Jun. Hermes-san, ¿qué clase de hombre es el padre de Celeste-san? Hermes. Bueno, Lord William Swordmine es un buen hombre, solo que tiene un defecto enorme. Jun. ¿Cuál es? Hermes. Ama demasiado a sus hijas, tanto que a veces me pregunto si tendrá algún tipo de fetiche extraño. Bueno, eso último era broma, pero es un buen padre, además de que un maestro de la espada excelente. Y hablando del diablo, en el fondo del camino una carroza ornamentada con los escudos de la familia Swordmine llegaba a la escuela. El escudo estaba compuesto por una espada apuntando al cielo y un sol y luna detrás de esta. De la carroza salió un hombre de pelo rubio muy claro con ojos azules bien afeitado, que sin duda a pesar de rondar los 40 años se veía joven y apuesto, con un físico delgado pero bien musculoso debajo de un traje negro y una espada en la cintura. William. Ha pasado un tiempo, Hermes. Hermes. Lo mismo digo, Liam, te has hecho más viejo. William. Mira quién habla, guapo de cabaret. Hermes. Oh, por favor, viejo pervertido. William. Mejor que ser lolicón. Hermes.
No soy lolicón viejo, quizás la sangre ya no llegue a tu cabeza o vaya a la equivocada. William. Veo que sigues siendo el mismo de siempre. Hermes. Kof, déjame presentarte a la profesora Yun. Ella es la maestra de tu hija. William. Es un placer, por favor llámeme Liam. ¿Dónde están mis hijas Hermes? Hermes. Están en el campo de entrenamiento esperando para hacer la demostración. William empezó a correr hacia el campo, diciendo que iba junto a sus bebés. Yun. Parece que es un hombre muy animado. Hermes. Lo hubieras conocido cuando era más joven. Yun. No dijo que se conocían también. Hermes. Era miembro de mi grupo, éramos 3, yo, él y la directora de la academia de la capital Cynthia. Claro, todos éramos más jóvenes y ella era la mayor del grupo y yo el menor, pero eran mejores tiempos. Yun. Ya veo, entonces será mejor ir detrás de él. Hermes. Sí, no queremos que salte al campo de entrenamiento detrás de su hija, ¿verdad? Lily. Sensei, no se exceda con Celeste-san por favor. Kazuma. Oye, yo no tengo ninguna arma tramposa, debería estar preocupadas por mí, diciendo Sensei por favor no se lastime. Emilia. Sensei por favor no se lastime. Kazuma. ¿Ves? Lily. Lo haría si no hubiera demostrado en cada ocasión que es inútil preocuparse por usted. Kazuma. Bueno, tienes razón, soy demasiado bueno. Cecily. Hermana, ¿cómo estás? ¿Crees poder ganar? Celeste. Antes hubiera dicho que sí sin dudarlo, pero si es contra él, lo dudo, pero sé que ahora soy más fuerte que antes y mañana más fuerte que hoy, además solo será una demostración. Cecily. Tú puedes, hermana. William. ¿Dónde están mis tesoros? Hermes. Están allí. William. Hoy, Celeste-chan, Cecily-chan, papá ha venido a verlas, hoy. Celeste. Ya no grites papá, toda la escuela puede escucharte, dijo avergonzada. Cecily. Hola padre. William. He venido solo para ver cómo están, además de ver cuánto ha avanzado Celeste en estas semanas, porque si mi hija no da resultados en esta escuela, sería mejor ponerle un tutor privado y cancelar mi aporte a esta escuela. Hermes. Ya Liam, podrás comerte tus palabras e ir a la tumba en paz, en mi escuela es obvio que todos los alumnos avanzan como aventureros. William. ¿Y contra quién peleará mi hija en esta demostración? Celeste. Contra Kazuma Sensei. William. Hermes, ¿de qué clase es ese profesor? Hermes. Un aventurero. William. Por los años en los que te he conocido, estoy seguro de que no es un aventurero normal, si no es así estaría decepcionado de ti. Hermes. ¿Por quién me tomas viejo? Sabes que soy muy selectivo con quien dejó entrar a los lugares que manejó. William. Ya veo. Entonces, Celeste, lograste hacer un pacto con la espada. Celeste. Sí, no sabía que las espadas escondían su propia voluntad, pero ahora es diferente, yo y Mitra tenemos un contrato, soy más fuerte que antes. Hermes. Recuerdo cuando tú llevabas esas espadas, fue buena decisión dársela a tu hija, se estaba desperdiciando. William. Maldita cabeza de fósforo, pero tienes razón, Celeste-chan, buena suerte. Celeste. Sí. Celeste fue al extremo del campo de entrenamiento, mientras Kazuma estaba colocado en el lado contrario de este sacando sus 2 dagas y desenfundando las 2 a la vez. Esta vez estaba vestido con su armadura azul que usaba durante sus misiones. Celeste desenfundó a Mitra y se posicionó con su espada, ahora solo faltaba que Lily diera la señal de que el duelo empezará. Lily. Comiencen. Kazuma fue el primero en atacar esta vez, sus pasos eran tan ligeros como siempre sin apenas dejar vestigios de donde estuvo pisando antes en el campo de tierra, se movía a una velocidad increíble además de entrar y salir de la visión de Celeste, y ahora la lluvia de ataques caería como granizo sobre Celeste, quien se defendía de los ataques de Kazuma. Hermes. La espada de tu familia reconoció un nuevo dueño. William. Sí, no había pasado en varias generaciones, no podría estar más orgulloso como padre. Hermes. ¿No sería buen momento para aumentar tu contribución a la escuela, ya que logramos que tu hija hiciera un pacto con su espada? Solo digo jajaja. William.
Buen intento Rojito, pero sé muy bien que mi hija hizo ese pacto porque su voluntad y orgullo son mucho más grandes de lo que ella cree. El último portador de la espada que logró ser aceptado se jactaba de ser el mejor espadachín del reino. No sé muy bien cómo esa espada elige a quienes pueden sacar todo su poder, pero una cosa es clara, la persona debe ser alguien con un orgullo enorme. Hermes. Claro, ahora tiene sentido por qué no pudiste usar esa espada correctamente, tu esposa te tenía amarrado de las pelotas. William. Silenció. ¿Acaso yo me meto contigo, maldito gigoló? Hermes. Dilo de nuevo, viejo. Yun. Dejen de pelear, sí, la pelea entre esos dos está en su mejor parte. Celeste había empezado a tomarle el ritmo en los ataques de Kazuma, aunque él todavía tenía la ventaja en todos los sentidos. Ella cada vez subía más el ritmo y empezaba no solo a defenderse sino también a atacar. Sin duda estas semanas había aprendido muy bien lo que Kazuma le había enseñado sobre las espadas y cómo usarlas, además de que sumado a su fuerza e instinto de pelea su fuerza había crecido. Los dos demostraron una maestría increíble, pero Celeste cada vez sentía más la adrenalina y menos si alrededor la espada le gritaba que soltara su poder, que dejara escapar su fuerza. Celeste usó su fuerza para mandar a Kazuma por los aires. Ya no solo quería mostrar su fuerza, quería ganar a toda costa. Celeste. Resuena Mitra. Celeste cortó el aire en dirección a Kazuma, quien aún caía hacia el suelo, y los cortes que se veían como lunas, que pudieron cortar una montaña, se dirigieron hacia Kazuma, pero este se movía en el aire como si se estuviera teletransportando. La sonrisa en su rostro y la emoción saltaba de sus poros hacia los espectadores. Este duelo ya no era una exhibición, era una revancha que Celeste quería ganar. Kazuma estaba emocionado y apretó el agarre de sus dagas para aumentar su velocidad y atacar a Celeste, pero ella había balanceado la espada hacia la dirección de Kazuma haciendo que tuviera que esquivar. Intercambiaron golpes de manera frenética y salvaje. Kazuma se estaba divirtiendo como no lo hacía desde hace tiempo en un duelo. Celeste estaba tan concentrada que hizo resonar la espada con su maná, atacando hacia Kazuma desde la distancia, pero uno de esos ataques fue dirigido hacia donde estaban Lily, Emilia, Elry y sus demás compañeros. Maldijo en el instante en que se dio cuenta. Elry se había puesto enfrente y levantó un muro de piedra. Ella sabía que no sería suficiente. Apareció frente al muro de roca donde se dirigía el ataque. Todo esto sucedió en segundos, pero extendió la mano. Celeste ni siquiera lo había visto desplazarse hasta ese lugar, pero él estaba ahí. No había forma que él pudiera pagar ese ataque solo con las manos, pero la ráfaga de medias lunas chocaron contra él levantando una enorme cantidad de polvo. Celeste. Sensei. El polvo empezó a disiparse en ondas, dejando ver por un momento una figura de pelo plateado. Brillaba en rojo y blanco, pero el polvo volvió a cubrir la figura y Kazuma se encontraba ileso frente al muro de roca que había levantado Elry. Kazuma. Creo que es todo por hoy, dejémoslo en empate. Capítulo 48. Nuestro futuro. Hermes. Entonces Liam, ¿qué te parece el progreso de tu hija? William. No puedo quejarme, ha hecho muchos avances desde la última vez que la vi, pero lo que más me sorprendió es ese profesor, ¿de verdad es de clase aventurero? Hermes. 100% seguro, además debiste haber notado que oculta muchas cosas, sin dudas es alguien increíble, me alegro de tenerlo enseñando en mi escuela. William. Bien, supongo que solo queda retirarme, tengo que viajar hasta la capital. Hermes. Trabajo. William. El rey mandó llamar a todos los nobles, es una reunión de la mesa redonda. Hermes. Eso no pinta nada bien, Liam, la última vez que fue convocada fue para sumar hombres para la guerra. William. Es mi deber como noble asistir, y si me lo piden incluso morir por el futuro de mis hijas. Hermes. Estás muy viejo como para hacerte el héroe, no hagas nada estúpido. William. No lo haré, nos veremos de nuevo, mi viejo amigo. Hermes. Sí, mi viejo rival. Celeste. Kazuma Sensei. Está bien. Kazuma. Sí, como nuevo. Emilia. Sensei, eso fue muy peligroso. Lily. Emi tiene razón, y si le hubiera pasado algo. Elry. No debería ir a la enfermería a que lo revisen. Kazuma. Estoy bien, algo como eso no me haría daño, además ¿qué clase de maestro sería si dejo que mis alumnos mueran? Celeste. Sensei, ¿puedo preguntar qué fue lo que hizo para parar ese último ataque?
Solo lo vi por medio segundo pero se veía diferente. Kazuma. Use una voluntad para hacerlo. Elri. Voluntad. Celeste. ¿Como la de mi espada? Kazuma. Es algo diferente, pero en esencia similar, es la voluntad de una bestia, digamos que hice que fuera mía. Celeste. ¿De qué bestia estamos hablando? Kazuma. De un dragón albino, tuve mucha suerte ese día. Lily. No sé por qué no me sorprende llegados a este punto. Emilia. Sí, creo que una de acostumbra. Elri. Su sensei me parece cada vez más como un héroe de cuentos. Kazuma. Bueno, no es tan sencillo como parece, la primera vez que lo usé me rompí todos los huesos del cuerpo, menos mal existe la magia o si no tendría que haber estado en cama de por vida. Elri. Ahora parece más alguna clase de cuento de hadas. Celeste. De todas formas, lamento haberme salido de control, en verdad quería tener esta victoria. Cecily. Hermana, no te preocupes, sabemos que no lo harías a propósito. Lily. Cecily tiene razón, después de todo somos amigos. Elri. Sí, Emilia. Como dijo Lily, somos amigos. Cecily. Yo siempre creo en mi hermana. Celeste. Chicos, muchas gracias. Kazuma. Bueno, es momento de volver a clases, creo que cumplimos con el objetivo que el director me asignó. Una semana de clases había pasado desde la pelea de demostración en la cual Kazuma había peleado contra Celeste, ahora las clases normales seguían su curso y les enseñaba a sus alumnos todo lo básico en sus respectivas clases, era bastante pacífico pero como todo nada dura pasa siempre. Byron. Saben que estas reuniones no son hechas por mero capricho mío y no la convocaría si no fuera necesario, pero más aún ahora que somos una confederación y Milady tiene la misma autoridad que yo, y el representante del reino de Elroad es Raloid, estamos los tres que integramos este consejo, esta reunión se realiza en este castillo en algún lugar de entre los tres reinos, por una simple razón. Arthur pide que traigan eso. Arthur asintió y salió de la sala un momento, para entrar con dos guardias detrás llevando algo sobre una mesa con ruedas cubierta por una manta. Milady. Al enterarme de esto no podía creer lo rápido que se desarrollan las cosas y no solo eso, el miedo que podrá producir. Ezra. Como solo soy un representante provisional de mi reino, debo decir que no estaba preparado para que algo así llegara. Byron. Por favor Arthur, quítale la manta. Arthur procedió a destapar lo que había debajo de la manta, era sin lugar a dudas repugnante y horrible, era una especie de cazador de novatos, pero este era deforme y horrible, más grande, con más dientes y con dos colmillos más grandes, probablemente sea el doble de un cazanovatos normal y sus dientes y garras sean aún más afilados. Byron. Por suerte los soldados que lo encontraron pudieron derrotarlo pero apenas, y no solo es este, muchos más monstruos extraños han aparecido, los reportes indican que se están volviendo más comunes, pero no solo eso sino que también son más peligrosos que los monstruos normales, algo está pasando, algo está afectando a los monstruos, para que cambien en aberraciones más retorcidas. William. Señores del consejo, si me permiten, ¿qué significa esto, a nivel militar? Milady. Milord, esto probablemente significa que un nuevo rey demonio está en el trono. Todos los nobles de la sala ahogaron un suspiro de impresión, dejando que solo susurros se escucharan en la sala. Byron. Esto sin duda es problemático y algo de lo que debamos tener cuidado, pero por ahora la paz es un hecho para nuestros ciudadanos, y quiero que así se mantenga al menos por un tiempo más. Arthur. No creo que deba ser una preocupación el mantener esto en secreto, solo los que estamos en esta sala lo sabemos, pero ocultárselo a la población puede ser contraproducente. Ezra. ¿A qué se refiere milord? Arthur. Jaja, no soy lord de nada, solo un simple hombre mayor, pero lo que trato de decir es que cómo podríamos preparar a nuestros guerreros para una guerra si ellos no lo saben. Byron. No te quito la razón Arthur, por eso fue que se crearon las escuelas de aventureros, nuestros hijos y jóvenes son ligeramente el futuro de nuestros reinos, y también debemos protegerlos, debemos enseñarles a ser fuertes por lo que podría llegar a pasar a estos viejos, si es que no somos lo suficientemente fuertes. Capítulo 49. Tiempos de paz.
Kazuma miraba las estrellas desde el techo de la casa de Yun donde estaba quedando, estaba recordando todos los últimos sucesos con cada detalle para no olvidarlos. En especial el recuerdo más firme en su mente era la promesa que le había hecho a Iris, pero no era algo sencillo, como se olvida a alguien. No, él no quería olvidar, lo que quería era poder vivir en armonía con su pasado y su presente, pero aunque le había prometido a Iris volver por ella, él no estaba tan seguro de su propia persona, aún hasta el día de hoy después de 4 años, tiene pesadillas por no haber salvado a Ellie, la mujer de la que se enamoró y le enseñó a mejorar como persona era el recuerdo más invaluable de su vida, pensaba que si la olvidaba perdería todo en lo que se había convertido, por eso vivía torturándose con sus memorias de los días que pasaron juntos, porque a la vez de ser un hermoso recuerdo, son unos grilletes llenos de púas que le recuerdan lo que no pudo ser y todo lo que perdió. Por eso, si él llegaba a perder a alguien más, alguien a quien le haya abierto su corazón, probablemente devolvería loco, ese mundo no sería uno en el que desearía vivir. Ella le había enseñado a Kazuma que no debería vivir para ser fuerte, sino ser fuerte para poder vivir y proteger a quienes ama, encontrar el equilibrio entre esas dos cosas. Ahora después de 2 años de la muerte de Ellie, Kazuma es considerado alguna fuerte. No lo sabía en verdad, aunque la diferencia entre el de hace 4 años y el de hoy en día es como la diferencia entre el suelo y el cielo, se impuso una regla que le había enseñado a Celeste, siempre hay alguien más fuerte que tú. Kazuma seguía entrenando y refinándose a sí mismo, su tarjeta de aventurero le había permitido ser más fuerte gracias a su propio esfuerzo, su fuerza es gracias a sí mismo y a los que evitaron que cayera en un abismo. Kazuma se puso de pie cuando notó que alguien lo estaba observando, una peli plateada conocida. Chris. Hola, Kazuma. Chris, ¿dónde has estado? Chris. Tengo un trabajo muy ocupado, ¿no crees? Vayamos a dar un paseo. Kazuma. Bien, espérame un momento. Kazuma bajó y entró por un abrigo ya que en esta época de otoño por las noches hacía más frío. Kazuma. ¿Qué pasó, Chris? Te ves pálida. Chris. Han habido unas cuantas complicaciones últimamente. Kazuma. ¿Complicaciones? Chris. Sí, Kazuma, necesito que hagas algo por mí. Kazuma. Lo lamento, Chris, mi cuerpo le pertenece a Dios. Bueno, entonces sí. Chris. No es eso, idiota, no digas cosas extrañas sobre mí, Kazuma, sabes, nosotros no podemos enfrentarnos a los demonios, por eso los ayudamos a ustedes para que puedan protegerse de ellos, este mundo es todo para mí, literalmente lo sabes, ¿verdad? Kazuma. Es algo obvio debido a que eres Aris, pasó algo malo, ¿verdad? Chris. Sí, muy malo, y no sé lo que es, soy inútil como diosa, es mi misión proteger a la humanidad pero no sirvo para eso, Kazuma, eres el mejor aventurero de este mundo, lo sé porque hablo como Chris, no como Eris, eres el más inteligente e ingenioso, por eso necesito que te prepares porque no siquiera yo sé lo que está por venir. Kazuma. Tan mal está todo, Chris bajó la cabeza mordiéndose el labio y rascándose la cicatriz furiosamente, en lo que Kazuma puso su mano en su cabeza, dejándola caer y revolviendo su cabello. Kazuma. Tú también eres una diosa inútil, últimamente estoy rodeado de ustedes. No te preocupes, salvar este mundo está entre los pasos a cumplir en mi plan de retiro. Chris. Kazuma, jeje, solo un paso. ¿No es tu meta? Kazuma. Por supuesto que no, es solo un pequeño paso a dar para llegar a mi objetivo, retirarme en una mansión con un harén propio, podrías ser parte. Chris se limpió una lágrima, si salvas este mundo podrías besarte. Kazuma. Quizás me conforme con tus bragas. Chris. Sin duda eres el peor. Kazuma. Que lo digas con una sonrisa me hace lucir muy bien, no deberías preocuparte por la humanidad, Chris, somos fuertes, y los habitantes de este mundo han durado generaciones peleando y han resistido. Chris. Tienes razón, no confiar en sus creaciones suele ser un error que cometemos. Kazuma. Parece que tendré que entrenar el doble desde mañana, quizás solo con algo de suerte pueda vencer a otro rey demonio. Chris. Te confío todo a ti, héroe. Kazuma. Haces que me sonroje.
Kazuma volvió de dar su paseo con Chris a la casa y escuchó varias voces dentro de la casa, abrió la puerta y puso su cara de póker para contemplar la escena. Jun le estaba sirviendo un vino caro a Aqua, mientras el viejo Arthur se servía un sake él solo, a la vez que Megumin comía todo lo que había en la mesa y Darkness conversaba con el viejo Kazuma. ¿Y ustedes de dónde salieron? Arthur. Mocoso, brinda conmigo. Darkness. Buenas noches Kazuma. Megumin. Buenas noches. Kazuma. No hables con la boca llena cerda. Aqua. Kazuma debería probar este espumante, está delicioso. Jun. Bienvenido de vuelta Kazuma-san. Kazuma se apretó el puente de la nariz ahogando un suspiro. Más. Kazuma. ¿Qué hacen aquí? Arthur. Claro que vengo a ver cómo le va a mi estudiante favorito. Kazuma. ¿Y ustedes? Darkness. Pues a decir verdad tenía algo de tiempo libre, Megumin pidió unas vacaciones y Aqua terminó todo su trabajo a regañadientes y dijo que quería verte. Aqua. Yo no dije eso, ¿quién iba a querer ver a este Ikinet? Kazuma le dio un golpe con el canto de la mano a Aqua en la cabeza llamándolo tsundere. Aqua. No deberías golpear a una diosa, te irás al infierno. Arthur. Jajajaja, me alegro que hayas arreglado las cosas con tu viejo equipo mocoso. Capítulo 50. La verdad de los sueños. Ellie. Vamos a bailar Kazuma. Kazuma. Ellie y yo. Ellie. Kazuma, no me dejarías sola, ¿verdad? Bailemos. Kazuma toma la mano de Ellie, quien detrás tiene la cascada que se encuentra al lado del castillo. Sin saberlo, una vez más sus pesadillas se apoderan de él. Ellie. ¿No te gusta bailar conmigo? Kazuma. No es eso, bailar contigo me hace feliz. Ella recuesta su cabeza en pecho de Kazuma mientras bailan lentamente con el sonido del agua cayendo de fondo. Kazuma. Ellie. Mentiroso. Kazuma. ¿Qué? ¿Por qué? Ellie. Mentiroso, 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 mentiroso. Kazuma había sido abrumado por Ellie, quien lo zarandeaba agarrándolo del cuello de la camisa mientras lo llamaba mentiroso, hasta que despertó violentamente con la respiración pesada, como si hubiera corrido una maratón 2 veces, mientras escuchaba a alguien hablándole al costado pero no le prestaba atención, su frente estaba sudada y caían lágrimas de sus ojos. Aqua. Kazuma. Kazuma. Aqua. ¿Estás bien? Solo fue una pesadilla. Kazuma se envolvió en sus propios brazos y piernas, aferrándose a ellos como si fueran a desaparecer, haciéndose un ovillo sentado en la cama temblando levemente. Aqua. Kazuma. Kazuma ahogaba un llanto todo lo que podía mientras se apretaba las extremidades contra su torso, como si éstas fueran a desprenderse de su cuerpo mientras recordaba ese sueño. Las pesadillas eran algo normal para él, pero esta había sido diferente, esta lo había asustado más que las demás. Mentiroso lo habían llamado. Kazuma amaba a ella y el suelo tenía razón. Kazuma no podía olvidar a Ellie, y este era el castigo por no poder haber llegado a tiempo, aunque el destino hubiera marcado ese día como su muerte. El destino marcó ese día como una cruz que Kazuma debía llevar encima. Mentiroso era algo que lo describían bien. Después de todo, se mentís constantemente, diciendo que podría superar a Ellie, haciendo promesas a Iris, actuando como profesor como si no hubiera pasado en los últimos años. No dejaba de temblar porque en esa pesadilla Ellie tenía razón. Sintió una presión ajena a su propio cuerpo, la luz de la luna se filtraba por las cortinas de la habitación, que no estaban bien cerradas, iluminando a Aqua desde su espalda, cuando esta abrazó a Kazuma y puso la cabeza de este en su pecho, mientras lo cubría con sus brazos. Aqua. Las pesadillas dan miedo, te has vuelto un niño llorón Kazuma. Kazuma no dijo ninguna palabra hacia la burla de Aqua, pero esta siguió hablando haciendo que Kazuma se acueste en la cama mientras ella lo abrazaba. Aqua. Cuando te fuiste, a menudo tenía sueños donde te alejabas de nosotras, y era mi culpa. Me preguntaba siempre si seguía vivo o si tendría que salir a buscarte por el reino para traerte de vuelta. Sé que soy una tonta a veces, y que lloro y me quejo por todo, pero soy tu amiga, creo, porque Kazuma, tú fuiste mi primer amigo y te amo como si fueras mi hermano, y aunque muchas veces sea inútil, si quieres llorar puedes hacerlo conmigo.
Aunque hayas cambiado en estos años, para mí siempre serás el Ikinet que me sacó del cielo para mostrarme que no se necesita vivir en el cielo para conocer el paraíso. Kazuma apretó en la pijama de Aqua, estirando la tela mientras se retorcía evitando llorar y ahogando todos lágrimas, pero estas seguían saliendo mientras Aqua peinaba el cabello de Kazuma con su mano mientras este lloraba en silencio. Algunos se preguntan qué es lo que separa al bien del mal, o a un villano de un héroe. La verdad es que muchas veces puede y extra ser subjetivo, muchas veces para mí tú puedes ser un villano o un héroe, el punto de vista lo es todo, pero también existe la duda de, ¿qué es el bien y el mal? Para mí podría estar bien robar una hogaza de pan para dar de comer a unos niños hambrientos. ¿Qué pasa si un hijo mata a un padre que abusa de su madre? ¿Habría hecho el mal ese niño? Yo creo que el bien y el mal fue una obra de los dioses para limitarnos a pensar bajo una moral dependiente de la situación. Díganme, ¿está mal buscar libertad? ¿O está mal buscar venganza justificada? ¿Qué fue lo que provocó que existamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Tantas preguntas pero sin respuesta. ¿Qué es un demonio? ¿Qué es un humano? ¿O qué es el mundo? Podría ser todo una invención de los dioses en su aburrimiento. Somos mejores unos que otros. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? ¿Por qué existimos si somos odiados? ¿Quién decidió que debíamos ser los malos? ¿La guerra es divertida o un medio para lograr algo? ¿Matar indiscriminadamente es bueno o malo? ¿Por qué los dioses reniegan de lo que ellos hicieron a su semejanza? ¿Fue el miedo por ser reemplazados? ¿O su incesante necesidad de superioridad? ¿Quién decide lo que es bueno o malo? ¿Por qué debemos ser los malos? ¿Debería lamentar la pérdida o alegrarme por la ganancia? ¿Por qué los humanos nos odian? ¿Está bien juzgar a alguien sin conocerlo? ¿Por qué los humanos nos matan? ¿Por qué estaría mal matar a un padre abusador? ¿O robar una hogaza de pan? ¿Está bien marcar a una niña con fuego por querer paz? ¿Qué es el bien si no tienes la fuerza para justificarlo? ¿Está mal vivir ignorante pero feliz? ¿O está bien haber sufrido y conocido la verdad? ¿Para qué nos crearon los dioses? ¿Es nuestra culpa o la de ellos habernos reemplazado? Lilith. Un sueño.